¿no? Y en esa prueba de aptitud tienen que escribir 2 hojas enteritas de texto, redacción de texto. Entonces uno en el pregrado tiene que ir construyendo a ese alumno y acostumbrarlo a escribir texto. Y no todos tienen esa habilidad, tienen mucha dificultad. Algunos alumnos me dicen, doctora, y eso pasa mucho, ¿no? Yo sé, pero no sé cómo explicarlo en palabras. ¿Le puedo hacer un dibujo? Claro, entonces yo acepto dibujos, principalmente de posicionamiento de los rayos X, ¿no? De cómo hacer radiografías. Y yo acepto dibujos, y porque el alumno sabe. Entonces, eso yo lo digo en clases. Eso en la prueba teórica, ¿eh? Hablando de la prueba teórica. Entonces, le doy esa facilidad, esa opción. Porque, claro, el canal de comunicación de los alumnos es diferente, ¿no? Ya en la prueba práctica, yo muestro diapositivas, proyecto, y el alumno tiene que responder qué es. Entonces yo soy más abierta también, porque el alumno puede considerar una cosa, el otro puede considerar otra, y está bien. Entonces ahí va a que uno tiene que hacer ese análisis. Por ejemplo, una inteligencia artificial no te va a hacer ese análisis, porque es algo muy propio de humanos. Y ahora es nuestro último artículo exactamente va basado en eso, inteligencia artificial feedback de inteligencia artificial, retroalimentación de inteligencia artificial, específicamente de ChatGPT versus feedback o retroalimentación de humanos, profesores. Ya hoy día lo terminé el artículo, ya lo mandé a traducir, ahora mismo los otros autores lo están viendo. Es un grupo de Perú también con el que estamos haciendo ese artículo. Y son doctores de varias áreas, ¿no? Hay hasta ingeniero en ese artículo, para que tengan una idea, porque es un tema general de docencia. Entonces, ahora mismo es un hot topic, ¿no? De inteligencia artificial en educación. Lo que nosotros encontramos en ese artículo, ya dando un spoiler, es que la inteligencia artificial es bueno, te disminuye la carga de trabajo, es excelente, sí. Te da feedback o retroalimentación, comentarios mucho más precisos, detallados y a veces generales. Normalmente ChatGPT te da respuestas cuando califica a los alumnos, si es que es una fórmula, algo que ellos consiguen, algo que es palpable, algo que no se les escapa mucho de esa respuesta, ellos son más rigurosos. Ahora, cuando es redacción de texto, que ya va no conocimiento del alumno, experiencia personal, tipo de comunicación, es algo más complicado, más complejo. ChatGPT suele ser más benevolente en las notas y como que te perdona errores pequeños, ¿no? Y ahí el profesor es mucho más riguroso porque tiene la mente humana, lo que es diferente. Y ahí los alumnos, otra parte de nuestro artículo dice percepción de alumnos. Los alumnos perciben y les gusta ChatGPT. Sin embargo, prefieren siempre al profesor, porque el profesor va a ver mucho de emociones, de intentar incentivar a aquel alumno con la respuesta. Entonces, nuestra conclusión fue, ChatGPT es bueno, sí, genial, ayuda a los comentarios, a revisar trabajos grandes, principalmente en grupos, ¿no? De 100 personas, 50 personas. Imagínense revisar el trabajo de un ensayo, un texto redactado de 2 páginas de 100 alumnos, de 50 alumnos, es mucho. Es una carga de trabajo grande. Normalmente los humanos demoran, dice, según el artículo, de 10 minutos a 30 minutos y ChatGPT lo hace en 9 segundos. Es mucho más rápido. Y que es bueno, sin embargo, es importante que haya una complementación, que sea híbrido, ¿no? ChatGPT versus humanos. Es eso. Y entonces, respondiendo a su pregunta, complementando, entonces mi evaluación es de habilidades blandas. Hago otra tercera nota, que es un quiz, actividades prácticas. Entonces, en las actividades prácticas evalúo todo eso. Quiz, participación en clases, varias tareas que les dejo a lo largo del semestre. Comprometimiento con la disciplina, bioseguridad, si traen todo el material, comportamiento con el paciente, método de comunicación con el paciente. Entonces es otro método que también utilizamos, principalmente en mi disciplina, ¿no? Que es teórico-práctica, y yo tengo otra tercera nota que está enfocado a evaluar al alumno en otros aspectos. Eso es bastante interesante. Y en la clínica de odontopediatría es lo mismo.
¿no? Evaluamos conocimiento, porque antes de empezar cualquier tratamiento, nosotros pedimos que en la mesa clínica esté absolutamente todo lo que van a utilizar en el paciente y les preguntamos qué van a hacer el paso a paso y vemos, evaluamos el comportamiento, manejo de conducta en niños y demás. Entonces es otra forma de evaluar. Tenemos varios criterios establecidos. Ah, ya, ok, Mariela, muchas gracias. Me queda claro el tema de cómo aplicas ello. Y lo otro es, sumando a lo que indicas, que es cierto, a la nueva generación de ahora y bueno, a varios, no nos gusta escribir demasiado. Y lo otro es, no sé si también ustedes han notado que muchas veces la escritura se ha distorsionado mucho, ¿no? Ahora muchos jóvenes, bueno, también me incluyo en cierto modo, ya escribimos como los médicos en sí, ¿no? De manera muy rápida y de manera muy, ya no tiene uniformidad lo que es en sí, lo que es la escritura en sí, ¿no? Sí. Ahora mismo los trabajos que yo les dejo es más en computadora, utilizar la tecnología a nuestro favor. Creo que es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que desenvolver esa habilidad. Porque claro, estamos en un mundo actual, digital. Yo sé que a mí, por ejemplo, me encanta escribir libros físicos, pero hay gente que es más digital, ¿no? Entonces uno tiene que estar a la par. Entonces mis quizzes, por ejemplo, hay algunos que son en aplicativos, utilizo mucho aplicativos como Kahoot, es un excelente aplicativo que hacen quiz, ¿no? En línea y ahí los estimula a los alumnos y a veces uno incentiva con premios, algún material, algún libro o hasta mismo chocolate, que es algo que les gusta a todos, ¿no? Entonces eso se hace después de clases para interactuar un poco más con los alumnos. Y a veces puntos también, medio puntos, ¿no? Puntos de participación. Eso es algo que incentiva bastante a los alumnos. Ah, ok, Mariela, muchas gracias. De nada. Joseli, no sé si continuamos con la tercera pregunta o hay alguna pregunta más por parte de María o Liliana. Eh, sí, de repente alguien más tiene una pregunta relacionado, ¿no? O continuamos con las preguntas dadas. Hay una última pregunta que te queremos hacer porque una ya responde a otra, ¿no? Pero hay Ok. uno que nos gustaría saber, ¿no? Nos has comentado que tienes alumnos de otras nacionalidades en tu aula, ¿no? Tanto en pregrado como en posgrado. ¿Y Sí. cómo has adaptado tu enseñanza para adoptar las diferentes culturas y contextos educativos? Porque netamente, en caso de pregrado, la mayoría son brasileros, pero también sé que tienes alumnos de otros países, ¿no? Y pues netamente si estamos hablando de otros países, no hablan el idioma y también tienen de otras culturas, otras formaciones, de repente de un país no tan desarrollado como es Brasil en la parte de odontología, y cómo has tenido que adaptarlos a ellos para que puedan estar a la par, ¿no? De lo que es netamente la universidad en sí, ¿no? El prestigio que tiene la universidad. Aquí en pregrado, en FACOP, hablo de FACOP, donde tenemos la facultad nocturna, tenemos alumnos, la mayoría son brasileros, 99%. Tengo solo un alumno que es ecuatoriano, que se vino para hacer odontología, ¿no? Y él trabaja durante el día y estudia en la noche como todos los alumnos. Uno tiene que ser muy abierto, asequible. Es algo que aprendí aquí en Brasil. Yo en odontología, ¿no? En mi carrera, considero que la educación era muy vertical. Vertical me refiero a que era alumno, profesor allá arriba, ¿no? De existir jerarquías mucho más marcadas. Aquí en Brasil la educación es un poco más horizontal, mucho más abierta, más de alumno-profesor que te puede preguntar cualquier cosa y el profesor está mucho más abierto a escuchar preguntas y a responderte de una forma buena, ¿no? Cordial. Creo que esa es una gran diferencia de aquí de Brasil, que yo lo siento mucho y muchos de mis alumnos de posgrado que vienen también sienten esa diferencia. Y es algo que creo que termina reduciendo pasos, reduciendo barreras.
siendo más abierto, más asequible el alumno. Y reforzar, ¿no? Principalmente a todos mis alumnos en general. Por ejemplo, no yendo, saliendo mucho de la realidad de brasileños, aquel alumno que yo tenía de 83 años, es diferente el proceso de aprendizaje, le costaba mucho más. Entonces, ¿cómo lo fui adaptando? Así como el ecuatoriano también. Me ofrezco dando clases, no clases, pero reforzando algún contenido específico. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Si me ven por el pasillo o escríbame por correo electrónico, podemos marcar un día, agendamos un día, nos encontramos media hora antes de clases y yo les refuerzo aquella materia. O a veces los intervalos, porque como nuestra facultad es nocturna, nosotros en los intervalos también tenemos un tiempo. En los intervalos ellos me preguntan algunas cosas y yo les explico, ¿no? Entonces les explico en papel o voy escribiendo puntos básicos. Entonces creo que es algo que sirve mucho para que el alumno se adapte mucho mejor. Y también viendo realidades, ejemplos mundiales que todo el mundo entienda. Eso también es algo que ayuda mucho. Y también contar a los alumnos realidades de otros países. Por ejemplo, en odontología, ¿qué pasa? En Ecuador existen algunas normas para el uso de rayos X en consultorio. Y en Ecuador es complicado porque tienen que pagar una licencia anual, es mucho más estricto y no todos tienen. La mayoría utiliza un aparato de rayos X portátil pequeño, lo que yo soy totalmente en contra, ¿no? Pero claro, yo cuento esa realidad, tanto a mis alumnos brasileños como extranjeros, para que vean la realidad del mundo, porque no solamente es la realidad aquí de Brasil, ¿no? Tienen que conocer también en sentido general otras realidades y voy colocando ejemplos que uno entienda porque pasa en todo el mundo y analogías. Eso es algo muy bueno también, analogías, para que los alumnos se adapten a terminologías nuevas. Y eso mucho pasa y práctica, 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 práctica. Porque hay alumnos míos que entraron en el tercer semestre que son enfermeros y lógico, les convalían las disciplinas básicas y llegan a mi semestre, tercer semestre, donde enseño radiología, identificar dientes en una imagen, en una placa radiográfica. Para ellos nunca vieron anatomía radiográfica, anatomía de dientes y es difícil. Entonces uno tiene que reforzar, practicar, decirle detalles básicos a ese alumno porque él está un poco más atrasado que los otros en conocimiento. Claro, Mariela, perfecto. Muchísimas gracias. Hemos cubierto una amplia gama de temas el día de hoy, desde su impresionante trayectoria en la odontología hasta los desafíos y oportunidades de la globalización, ¿no? Que se presenta en la educación y la investigación. Nos has proporcionado una visión profunda sobre la colaboración internacional que puede enriquecer tanto en la práctica profesional como el desarrollo académico, y has destacado la importancia de adaptar a las demandas educativas internacionales en un mundo cada vez más interconectado. Y antes de concluir, ¿hay algún mensaje de repente que nos quieras dar, que nos gustaría oír, especialmente aquellos que están empezando, bueno, esta parte dinámica de la enseñanza, ¿no? Como mi persona o varios de acá del grupo? Algo que nos puedas recomendar como docente. Que estén abiertos los cambios, porque ahora se va a venir muchos cambios en la educación generalmente a nivel mundial, principalmente con el uso de inteligencia artificial, ¿no? Ahora es una realidad y eso viene para quedarse y para evolucionar mucho más. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia de los cambios mundiales que van a existir. Entonces, creo que es estar abiertos, actualizarnos siempre, estar en congresos, artículos científicos y siempre les hago la invitación, ¿no? Cuando tengo ese tipo de oportunidades, si tienen el interés de publicar algún artículo científico, si ya tienen su tesis de pregrado y quieren convertirlo en artículo, pueden entrar en contacto conmigo, Sueli tiene mis contactos y pues se puede hacer varios trabajos en colaboración. Y esa es otra oportunidad que se tiene de colaboración internacional. Entonces, yo siempre Exactamente. quedo aquí feliz de la invitación, feliz a todos los